Queremos aprovechar nuestro episodio para, primero que todo, agradecer a toda la gente que nos está apoyando en Patreon y en las diferentes donaciones, porque ellos hacen posible este proyecto, ellos garantizan la continuidad de esto, los patrocinadores y toda la gente que nos está apoyando en Patreon y en donaciones. Queremos agradecer a todas las personas que nos escriben en redes sociales, que están permanentemente pendientes, que nos comentan, que nos cuentan. Queremos agradecer a la comunidad que está con nosotros, que nos apoya y que nos hace uno de los podcasts más reconocidos en este momento. A toda esta gente tan bacana, que nos está botando tan buena onda, que nos está impulsando a seguir adelante y a seguirles contando historias. Muchas gracias. Buenas, bienvenidos al viaje a Suecia. Un viaje larguísimamente esperado, porque era realmente de donde yo tenía más como expectativas y miradas por llegar. Pero antes de llegar a Suecia, de donde pasamos la frontera directamente desde Noruega, una frontera que ni notamos. Pensamos que íbamos a llegar a Suecia, iban a pasar un montón de cosas y pasábamos un bosque y al otro lado del bosque ya quedaba Suecia. O sea, ya las fronteras son una cosa realmente inexistente entre tantos ires y venires que han tenido estos pueblos en los años y en la vida. Antes de eso, voy a hacerle caso a una de nuestra gente de la comunidad de podcast que nos estaba diciendo que hablamos muy poquito de la Sirenita cuando pasamos por Dinamarca. Y es verdad, apenas si la rozamos. Entonces, efectivamente, este es un bonus track del capítulo de Dinamarca, cuando pasamos, después de pasar por esa ciudad tan hermosa que es Copenhague. Hay un punto un poco a las afueras, no es en el puro centro, en donde hay un monumento sobre una piedra que fue hecho en 1913 en honor a una bailarina, Ellen Pierce, al cuerpo de ella, por el cuento de la Sirenita de Hans Christian Andersen, porque como les conté, Hans Christian Andersen es el referente más importante para Dinamarca. La avenida principal de Copenhague tiene su nombre. Y es la historia de la Sirenita. La historia de la Sirenita es muy triste y en general los cuentos, entre comillas, infantiles de Hans Christian Andersen son durísimos. Durísimos porque la pobre Sirenita se enamora de un príncipe y por tener piernas pierde la voz. O sea, y se queda sin la voz, sin el príncipe que se enamora de otra, y ella se queda en la playa sin sus aletas, sin sus amigas del mar, sin la voz, y muere en la playa. En realidad la historia es bastante terrible, pero se volvió, bueno, Disney la convirtió en una historia de Disney muy bonita y todas esas cosas, pero en la vida real es muy dura, como muchos de los cuentos de Hans Christian Andersen, y resulta que es el símbolo del país y de la ciudad. Y este monumento todo el mundo lo ve y ha sido varias veces vandalizado. En las diferentes épocas un día la decapitaron y casi se para en los pelos de la punta de Dinamarca y le volvieron a poner su cabecita, y es un referente fundamental ante el mundo, la Sirenita. Entonces les cuento esta historia porque una de las personas que forma parte de nuestra comunidad me dijo que no habíamos hablado de la Sirenita. Entonces un poco en honor a ella y en justicia a la Sirenita y a Hans Christian Andersen. Pasado esto, nos fuimos para Noruega, atravesamos toda esa Noruega con esos bosques y esos fiordos y esos paisajes sobrenaturalmente maravillosos y esas cascadas y todo eso. Y luego atravesamos un bosque que ni se notó, pues, y ahí llegamos a Suecia.
¿Y por qué es tan chévere llegar a Suecia? Porque en realidad Suecia era el referente de mi viaje en primera instancia. Porque Suecia tiene soluciones históricas completamente diferentes a los demás países, porque también en un evento de la embajada sueca nos conocimos Juliana y yo, y el habernos conocido allá hizo que el proyecto de los viajes que les estoy contando fuera posible, porque fue ese conocernos con Juliana la que nos llevó para allá. Por lo tanto hicimos una maravillosa cena de encuentro y conmemoración en Estocolmo, porque era ahí donde había surgido realmente el origen de muchos de estos viajes que les he contado, el de Irlanda, el de los Balcanes, este mismo de Escandinavia. Todos estos viajes tienen origen en esa cena donde terminamos soñándonos con soñar y soñando con soñar, llegamos hasta Suecia. Entonces eso primero era muy especial. Segundo, pues eso es un Estado de Derecho. A mí me gustan los Estados de Derecho, me parecen chéveres. Y este es uno de los buenos Estados de Derecho que hay en el planeta. Entonces, como les digo, esa especie de inteligencia social y política de ellos siempre me ha parecido, digamos que edificante para entender que las sociedades pueden llegar a acuerdos y que pueden mantener esos acuerdos durante largas temporadas de tiempo. Yo al principio le pregunté una vez al que vino a hacer la inducción para lo que sería en Colombia la Defensoría del Pueblo. Resulta que del Instituto Raúl Wallenberg, ahorita hablaremos de Raúl Wallenberg, vino un hombre que se llamaba Göran Melander. Y yo hice la traducción simultánea de ese evento, y él venía a contar cómo hace más de 150 años en Suecia hay una institución de un personaje que es el veedor de la ciudadanía sobre los poderes del Estado. Y ese personaje es Ombus, que es el visor, el visionario, el que ve, imán, que es el hombre que ve. El ombudsman, como se llama en Suecia, es la Defensoría del Pueblo. Es decir, para poder mantener la vigilancia sobre la separación de poderes, que es la garantía del Estado de Derecho y que es la garantía de la democracia en su funcionamiento, digamos, vigoroso y saludable, ellos se inventaron una persona que estuviera por encima de los poderes y que fuera un delegado del pueblo. No un delegado de ninguno de los personajes del gobierno, sino un delegado del pueblo, para poder mantener esto, y eso es uno de los mecanismos de control civil para la democracia y para el Estado de Derecho. Eso es un invento sueco, fueron ellos los que se lo inventaron y vinieron y nos echaron el cuento y empezó a funcionar como tal. Y un día, en esa época, en la traducción le pregunté yo, óyeme, ¿y por qué es que ustedes son tan avanzados? Y el tipo me contestó una cosa que desde entonces me hizo soñar con Suecia. Me dijo, ¿por qué no nos metemos en las guerras? Entonces lo que Europa se ha gastado en reconstruirse y en destruirse y en volverse a montar, nosotros nos hemos gastado en seguir haciendo un país. Entonces nos ahorramos del ciclo de destrucción, odio y horror para más bien empezar a seguir haciendo un país. Y me pareció increíblemente razonable y simple el secreto sueco para seguir siendo una sociedad tan avanzada. Y así por el estilo, las referencias que uno tiene de Suecia, uno siempre llega con un equipaje a estos viajes, con sueños, con algo que uno ha creído, ¿no? Bueno, entonces nosotros vimos todo el cine de Ingmar Bergman, y el cine de Ingmar Bergman lo pasea a uno por unos lugares del alma humana inimaginados en la época en que daban las películas de Bergman, que era cuando estábamos en la universidad. Y en ese momento, pues la vida todavía no nos daba para entender ese cine tan bravo, para ver uno como películas como Persona o como Silencio. Hay icónicas, por ejemplo, El Séptimo Sello, donde hay la famosa escena del tipo jugando ajedrez con la muerte. Hay películas muy bravas, hay otras más hermosas, ¿no? Como Fanny Alexander o como Juventud Divino Tesoro. Hay otras más bravas, como las escenas de la vida conyugal. Bergman genera un cine asombroso y un cine existencial y un cine profundo
complejo de ver, porque todo, insisto, el arte de esta gente es complejo. El arte de esta gente es un arte muy especial, también participa, como les digo, de la penumbra, de lo existencial, de unos conflictos internos que, digamos, desde la perspectiva de América Latina, pues uno no se los imagina, porque es que aquí la cosa es distinta, ¿no? Es colorida y es mucho más vertiginosa, rápida, volcánica, que esa realidad fría, pero a la vez profunda, que viven los suecos. Entonces, el cine de Bergman, visto en grandes cantidades, indigestión de cine de Bergman, hace que uno quiera saber dónde encuentra Bergman, quien es pues centenario ahí en ese momento. Actrices como Ingrid Bergman, que también llegó a ser un ícono. Ella era como la niña buena del cine en Estados Unidos, en Hollywood. Muchos de ellos fueron allá. Greta Garbo, por ejemplo, también fue otra de las grandes. Pero entonces Ingrid Bergman se fue a grabar con Roberto Rossellini en la época del cine del neorrealismo italiano. Se enamoró de él, tuvo una hija con él, que fue Isabella Rossellini, y fue el escándalo más impresionante esa historia. Ella dice al final de su vida que tuvo una vida plena, que con los 3 hombres que ella conoció, tuvo lo importantes que valieran la pena, tuvo la oportunidad de casarse. Pero ella tiene un legado cinematográfico impresionante, entre ellos la inolvidable Casa Blanca. Por un lado, Greta Garbo, pues que es otra de las grandes leyendas del cine, que también es sueca y que ha dejado una impronta en El Ángel Azul y en muchas otras historias del cine que viene allá de Suecia. Y bueno, imposible no hablar de ABBA, ¿no? Entonces, ABBA es uno de esos grupos que desata toda clase de pasiones. La gente que le gusta ABBA con toda. Y la gente que detesta ABBA le parece light y le parece que eso, mejor dicho, no debieron haber cantado. De una u otra manera hay un museo de ABBA. Y la música de ABBA se sigue escuchando, y musicales de ABBA como Mamma Mía siguen existiendo y son llevados al cine. Dentro de la comunidad gay, Dancing Queen llegó a ser, la comunidad gay tuvo que tener unos códigos secretos de música durante los años más oscuros y más difíciles, y durante los años 80, antes de que esto pudiera llegar a ser el movimiento que hoy es, y la posibilidad histórica y política que hoy es. Dancing Queen de ABBA era parte de esta manera de participar de una música que para ellos era una resignificación. ABBA, en todo caso, está inscrito en el corazón de la historia de los suecos y es parte de nuestro viaje. Que no ha habido de las clasificaciones de Linneo, que es con el que tenemos clasificada la naturaleza, también sueco, pero fundamentalmente el cine, el Estado de Derecho, los premios Nobel de literatura, de física, de medicina, la institución misma del premio Nobel como una manera de reconocer aquellos que han procurado hacer mejor la especie desde el conocimiento. Hablamos del premio Nobel de la Paz cuando estábamos en Noruega. Ahora hablamos del premio Nobel de literatura, de física, de química, y de esos premios Nobel, pues nosotros tenemos el premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez, con el discurso más hermoso y más bello, pero ya llegaremos allá. Les cuento que simplemente son los referentes que yo tengo de Suecia antes de llegar allá. Entonces, como tengo todos estos referentes y como tengo una Suecia en la cabeza como un país muy, muy liberal, que también la razón por la cual los suecos son tan liberados es una razón extraña. Ellos tuvieron una hambruna a comienzos del siglo XX, la cosa más miedosa. Y en esa hambruna hay una película triste, pero es de una tristeza que se llama Pele el Conquistador, pero es de una tristeza, mejor dicho, que acaba con uno. Y resulta que en esa hambruna se fueron tantos suecos en la gran migración entre finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, eso lo he contado en varias ocasiones, más de 40 millones de europeos llegaron a América
la mayoría América del Norte y muchos América del Sur, más de 40 millones de europeos. Estos europeos que llegaron a la América llegaron emigrantes, vaciados, huyendo de las guerras y del hambre, con una mano adelante y la otra atrás, y llegaron a construir país y son emulados como el origen de la nación estadounidense y como buena parte de la historia de Buenos Aires y del Uruguay. Y resulta que, pues tanto que, mire, la cosa es así, que no había ningún acuerdo de cómo ponerle, de cuál iba a ser la bandera del Boca. Y dijeron, bueno, pues ¿sabe qué? Del siguiente barco que llegue, de ese le vamos a poner, esos van a ser los colores del Boca. Y llegó un barco sueco y listo, esos son los colores del Boca. Entonces resulta que entre toda esa gran migración, primero para recordarles que Estados Unidos es un país de migrantes y que es gracias a ellos que se convirtió en una nación hegemónica y potencia durante el siglo XX, y es importante recordar eso siempre. Todos los que están allá parados en alguna esquina vienen de alguna parte que llegó en algún momento en un barco, por encima de los pueblos originarios. Y entonces resulta que, pues se fueron tanto los suecos que se fueron, que los que quedaron en el país de Suecia no eran suficientes para poblar, para tener una media de población sostenible en el tiempo entre los suecos, porque es que las naciones necesitan una media de población, digamos, plausible, que les dé la sostenibilidad como nación, o si no, no pueden llevar a cabo un proyecto nacional. Entonces, la misma nación sueca se vio gravemente afectada por la hambruna, y entonces en ese momento los suecos que quedaron, que eran las personas mayores y los adolescentes, tomaron como política que cualquier adolescente que vieran por ahí parado en una esquina, cualquier par de pelados los metieran a un establo a que tuvieran muchachitos, porque tenían que tener muchachitos rápidamente, lo más rápidamente posible, y para eso tuvieron que desbajarse de todos los prejuicios que tenían al respecto de su antiguo protestantismo y todo lo que les quedara de esos rezagos, y cuando ya lograron la media de población necesaria, pues no había que ponerse ya prejuicios de los que se habían despojado. O sea, ya para qué engallarse cuando ya lo habían logrado. Entonces ellos son tremendamente liberales, y cuando uno llega a Estocolmo, ese es uno de los contrastes que uno ve. Digamos, uno ve los contrastes entre esta Noruega que parece tener una capita encima. Los fiordos la envuelven como si tuviera una capita encima hacia adentro, ¿sí? Estocolmo es una ciudad deslumbrante que brilla sobre el mar, pues una ciudad imperial, poderosa, divina, cosmopolita, abierta. Lo primero que uno empieza a encontrar son sex shops en grandes cantidades, y eso uno no lo veía en las otras, ¿sí? Uno empieza a encontrar, hay una movida diferente, hay un aire diferente, la gente camina diferente, es una ciudad con una profunda apertura al mundo. Eso se le nota desde el momento en que uno llega. Es como mucho más bulliciosa, más y mucho más cosmopolita, porque ella es como la avanzada de Escandinavia con el resto del planeta, un poco así, y con Europa. Copenhague también es una ciudad cosmopolita, pero Estocolmo es otra cosa. Entonces uno en Estocolmo se va a encontrar con estos enormes palacios. Ellos sí fueron imperio, ellos igual que Dinamarca fueron imperio, tienen las huellas de todo un gran pasado imperial, de todo un gran mundo. Inclusive vimos en las pequeñas ciudades donde nos encontrábamos, por donde entrábamos, que era Karlstad, vimos que había próximamente elecciones.
Y entonces cada uno de los, en la plaza había un kiosquito por cada partido político. Y había partidos políticos de derecha, de izquierda, de centro, y todos los partidos políticos tenían el mismo tamaño de carpitas, el mismo tamaño de mesitas, el mismo número de personas y el mismo número de camiseticas. Y estaban todos en la plaza y no había ninguna bronca entre los unos ni los otros. Y yo decía, bueno, pues esto debería ser una, digamos, como una contienda preelectoral, debía ser la manifestación de qué era el rollo de cada uno, como si cada uno tuviera un rollo que contar y la gente fuera a votar por el rollo que más le convenciera, sin necesidad de tenebrosos tropeles, jugarse la vida, jugarse el destino. No, ellos eligen gente y no pagan nada, man. Entonces, pues todo allá es distinto. Todo lo han hecho de una manera diferente y lo que les digo, ellos han aprendido. Otrora, bueno, ellos fueron vikingos, tan vikingos como los noruegos, y ya les digo, esa rama que sale de ahí es la que va a salir por el lado de Rusia, del pueblo, o sea, están los vikingos. Los vikingos tienen una de sus tribus que se llaman los varegos. Entre los varegos hay un grupo que se llama los de Rus. Ese grupo que se llama los de Rus, que formaba parte de los varegos, es el que va a llegar a Novgorod y va a llegar a esa primera Rusia también en Kiev y todo eso, y va a llegar y se va a encontrar con los eslavos. Y para esa época los vikingos eran una sociedad muchísimo más avanzada, más organizada y, como les digo, políticamente sus instituciones eran muy avanzadas, administrativamente eran bastante eficientes, o sea, ellos ya tenían una jugada muy adelantada en términos políticos. Eso lo volvemos a decir porque es parte de la razón por la cual los suecos son tan avanzados, igual que los noruegos, igual que los daneses, y como vamos a ver los islandeses, es porque eran vikingos. Y los avanzados eran, en principio, los vikingos. Entonces, digamos, de ese entendimiento temprano del parlamento y de la organización social y política vienen las raíces de esas fórmulas tan diferentes que estas sociedades han adoptado en la vida para entender su historia. Entonces, los eslavos, que son un montón de eslavos y de los que hablamos profusamente en el viaje por los Balcanes y de los que volvimos a hablar en el viaje de Europa del Este, y contamos pues que eslavos son los de Rusia, son los rusos, los ucranianos, los bielorrusos, que es de los que vamos a hablar en este momento, y los de abajo pues eran los polacos y los checos, y los otros eran los eslovenos, los montenegrinos, los serbios, los croatas. Todo eso es una enorme migración que viene de la estepa rusa y que se va a distribuir por Europa. Estos se van para el contrario, ellos van hacia donde están los eslavos y se los encuentran allá y hacen un pacto. Y les digo un pacto porque en los 30 años contiguos a la prueba de ese pacto no hay evidencias de guerra. Por lo tanto, esto apoya el hecho de que sea un pacto y no una imposición, y los eslavos le dicen a los varegos que los gobiernen, que les enseñen a organizarse y que ellos ponen la población. Esa unión entre los eslavos y los varegos, a partir de este pueblo de Rus, va a dar origen a un país que se llama Rusia. Y el primer gobernante será Rurik, y los varegos van a gobernar Rusia hasta la época en que Iván el Terrible, en un ataque de Yello, tenía 2 hijos, uno de ellos tenía demencia y el otro estaba sano y fue matado al sano y quedó sin dinastía, sin descendencia. Y después de una época de problemas y de caos fue cuando surgió la dinastía Romanov. Total, Rusia viene de los vikingos de Suecia,
como les he contado que ellos hicieron Inglaterra y Francia, aparte de Suecia, Noruega, Dinamarca, Islandia, y que, bueno, pues también hicieron Rusia. También están en la raíz de la formación de Rusia, y en Novgorod uno ve la puerta donde se firmó también parte de ese pacto entre los eslavos y los varegos. Entonces ellos eran vikingos serios, y eran vikingos. Esta gente va a llegar hasta Constantinopla y va a llegar hasta Cádiz. Por ese lado, por el Oder, por el Dnieper, por el Dniester, por todos esos ríos, van a llegar hasta allá, y están arriba en Suecia. Entonces ellos tienen una historia vikinga, y luego estas son historias que son por capas, ¿no? Porque luego los daneses van a ser muy importantes, y van a ser, cuando les contaba que eran este imperio y que van a tener las Islas Feroes, y van a tener Groenlandia, y van a tener las Shetland, y van a encontrar población, unos y otros van a tener pueblos y siguen teniendo pueblos. Los daneses tenían a los, en su mundo estaban los Inuit, que son las poblaciones esquimales de arriba de Groenlandia, y en Suecia también vamos a encontrar a los pueblos Sami, pero vamos a hablar mucho más de ellos cuando lleguemos a Finlandia. Y entonces resulta que hay un tiempo en que todo el esplendor lo va a tener Dinamarca, y ahí van a tener dominados a los noruegos y dominados a los suecos. Y es la época de la Unión Kalmar, que les cuento que fue muy importante y que era la que tenía todo el comercio con la Liga Hanseática, de la cual Bergen, la hermosa Bergen de Noruega, era una ciudad hanseática, digamos, de las donde se estaba dando el comercio con toda la Liga Báltica del Norte, que fue una ruta de comercio de ámbar muy importante. Hansa significa empresa, por eso se llamaba en alemán, por eso se llama la Liga Hanseática. Entonces toda la historia de estos pueblos está profundamente unida, y la primera parte de ellos está unida a la historia de Dinamarca, y luego ellos van a estar muy unidos a la historia de Rusia. Y después, cuando Dinamarca cae, cuando termina la Unión Kalmar, que termina con una traición a los suecos, porque los invitan y terminan matándolos en el lugar donde fueron invitados. Entonces la Unión Kalmar termina mal, pero mal. Poco a poco los suecos se van constituyendo en un imperio, y una vez que ellos se constituyan en un imperio y vayan a tener todas sus dinastías y sus monarquías, se van a meter en todas las guerras que había, en todas. En la Gran Guerra del Norte, se van a meter en las guerras napoleónicas, se van a meter en todas las guerras con Europa, se van a meter, hemos dicho, donde había una guerra ya llegaban ellos. Hay un momento en que ellos van a tener una guerra enorme contra Rusia, y ellos van a tener una guerra contra Rusia cuando Rusia, en tiempos de Pedro el Grande, se está convirtiendo ella misma en un imperio. Y cuando Rusia se convierte en un imperio, cuando Pedro el Grande decide que ellos tienen que modernizarse y entender a Europa, o si no Europa se las va a tragar, su objetivo es sacar a Rusia por el Báltico. Más adelante Catalina la sacará por el Mar Negro dentro de un proyecto que continúa el otro. Él es el que occidentaliza Rusia, que es un país euroasiático. Él hace la parte europea de Rusia y la hace a costa de los suecos. Entonces le pega una batalla a los suecos tan terrible que ahí terminan ellos como imperio, y con los prisioneros, con los huesos de los prisioneros suecos, va a construir San Petersburgo. Entonces la belleza descomunal de San Petersburgo, que hiere la vista como una alucinación, está hecha sobre los huesos de los suecos. Y justo allá tienen un palacio que se llama Peterhof, que es donde no toca llevar a los suecos, porque es todo el palacio de la manera como ellos derrotaron a los suecos, y es una exhibición de la victoria sobre los suecos, así muy exorbitante y tenaz. Palacio que fue destruido durante la Segunda Guerra Mundial y lo tuvieron que reconstruir durante 40 años, pedacito por pedacito. El asunto es que los suecos llegaron hasta ahí, pero alcanzaron a dar toda la lora del mundo, y alcanzaron a meterse en todas las guerras, y alcanzaron a hacer un imperio y una corte, todo lo tremenda que ustedes quieran. Uno se puede quedar mucho tiempo en todas las dinastías y en la época imperial sueca. Ellos también fueron imperio, y hoy no quieren serlo. Los daneses tampoco. Hoy tampoco quieren ser esos pueblos, digamos,
disfrutaron su época imperial, pero no la extrañan. Ellos no quieren ser un imperio. Eso es importante porque los rusos sí quieren ser un imperio. O sea, los rusos fueron potencia y fueron imperio, potencia durante la época de los zares, imperio durante la época de los zares y potencia durante todo el siglo XX. Y la nostalgia imperial es hoy uno de sus pilares históricos, que es lo que representa Putin. Los suecos no, los suecos sanos, o sea, todo bien, no pasa nada, no son imperio y no pasa nada. ¿Sí? Los daneses tampoco son imperio y tampoco pasa nada. Entonces no todos los pueblos que fueron imperio tienen que llegar a serlo en el futuro necesariamente, ni ser imperio es el único destino que un pueblo puede concebir como su paso por el planeta Tierra, y esta particularidad es la que tienen suecos y daneses. Entonces los suecos pues nada, ya no son imperio, y después de meterse en todas las guerras es cuando van a llegar a la conclusión de que las guerras no les han reportado mucha gracia, que digamos, que les ha costado mucho sufrimiento, que los ha empobrecido y que por lo tanto se van a declarar neutrales en las guerras que vengan. Había unas camisetas que decían: ya de entrada estoy en desacuerdo con la siguiente guerra. I'm already against the next war. Entonces, ¿y cómo les parece que deciden tomar esta decisión en el momento en que Europa se va a meter en 2 guerras mundiales? O sea, tomaron la decisión en el momento oportuno y van a pasar las 2 guerras mundiales tranquilitos, sin todo el horror que Europa vivió. Entonces, Escandinavia se asoma a Europa, la mira con sus gafitas, participa de sus historias, pero ella es parche aparte. Y eso es en todo, incluidas las guerras. Esa vocación de paz de Suecia los va a hacer que no solamente la paz sea su política como Estado, sino que sea su política en el mundo. Y es por eso que una persona como Alfred Nobel, después de que la dinamita que él había inventado para hacer todas las construcciones de carreteras se utilizara para matar a la gente, porque la naturaleza humana juega trampas impredecibles, entonces decide que para enmendar la tragedia que la dinamita ha causado, inclusive a la muerte de su hermano que murió en una explosión de dinamita, pone la fortuna que tuvo al servicio de este invento a nombre de entregarle premios a las personas que han hecho mejor la humanidad y que han ampliado las fronteras de su conocimiento. Y ahí es cuando nosotros vamos a pasar a ganarnos el premio Nobel. Y por supuesto, para nosotros el premio Nobel es el premio Nobel de literatura, es absolutamente impresionante. Y entonces pues con esto del premio Nobel, pues yo tenía que llegar al premio Nobel, al Museo del Premio Nobel en Estocolmo, porque era, digamos, cuando yo tengo estos imaginarios tan poderosos de un pueblo, llegar a los lugares donde esos imaginarios se cumplen, para mí es una peregrinación. Eso lo vamos a ver cuando hagamos el viaje a Jamaica, que fue una peregrinación a donde Bob Marley, Peter Tosh y a donde Marcus Garvey. O sea, en los momentos en que llego a los lugares donde se cumplen cosas con las que yo me he identificado profundamente, lo considero llegar a la peregrinación de la ruta de los sueños, de lo que he estado imaginando antes. Y entonces allá cuando llegamos y nos morimos del orgullo de ver a García Márquez y de ver todo ese rosario de premios Nobel de literatura, ellos los tienen en iPads puestos y además son unas pantallas en donde está toda la obra, y entonces ve uno a Saramago y ve uno a García Márquez y ve uno a toda esta gente, y entonces se acuerda de Antonio Pigafetta, un navegante florentino que acompañó a Magallanes en el primer viaje alrededor del mundo. Escribió a su paso por nuestra América meridional una crónica rigurosa que sin embargo parece una aventura de la imaginación. Contó que había visto cerdos con el ombligo en el lomo y unos pájaros sin patas cuyas hembras se empollaban en las espaldas del macho, y otros como alcatraces sin lengua cuyos picos parecían una cuchara. Contó que había visto un engendro animal con cabeza y orejas de mula, cuerpo de camello, patas de ciervo y
relincho de caballo. Contó que al primer nativo que encontraron en la Patagonia le pusieron enfrente un espejo y que aquel gigante enardecido perdió el uso de la razón por el pavor de su propia imagen. En este libro breve y fascinante en el cual ya se vislumbraban los gérmenes de nuestras novelas de hoy, no es ni mucho menos el testimonio de los asombrosos de nuestra realidad de aquellos tiempos. Los cronistas de Indias nos legaron otro incontable, El Dorado, nuestro país ilusorio tan codiciado, figura en los mapas numerosos durante largos años, cambiando de lugar y de forma según la fantasía de los cartógrafos en busca de la fuente de la eterna juventud. El mítico Álvar Núñez, de cabeza de vaca, exploró durante 8 años el norte de México en una expedición venática, cuyos miembros se comieron unos a otros y solo llegaron 5 de los 600 que la emprendieron. Uno de los tantos misterios que nunca fueron descifrados, el de las 11.000 mulas cargadas de 100 libras de oro, cada una con un día salieron de Cusco para pagar el rescate de Atahualpa y nunca llegaron a su destino. Más tarde, durante la colonia, se vendían en Cartagena de Indias unas gallinas criadas en tierras de aluvión, en cuyas mollejas se encontraban piedrecitas de oro. Este delirio áureo de nuestros fundadores nos persigue hasta hace poco tiempo. Apenas en el siglo pasado, la misión alemana de estudiar la construcción del ferrocarril del Istmo de Panamá concluyó que el proyecto era viable con la condición de que los rieles no se hicieran de hierro, que era un metal escaso en la región, sino que se hicieran de oro. Así empieza uno de los textos, ahí los dejo provocados para que lo lean, el discurso de aceptación del Premio Nobel de Gabriel García Márquez, que yo tuve además en este viaje con estos imaginarios tan impresionantes que yo tenía previos a la visita. Tuve la oportunidad de leer este discurso en uno de los palacios antes de llegar al Museo del Premio Nobel, ante la gente del grupo, lo cual eso es un honor muy grande. De todas maneras, allá había gente de otros lugares y éramos colombianos y había gente de Costa Rica también, y entonces eso fueron momentos importantes, momentos luminosos, momentos en que me encontraba con el resplandor de los imaginarios. Y eso es Suecia para mí. Entonces, la lectura de esto en esos hermosos jardines de ese palacio imperial impresionante, y después de eso el haber tomado el autobús para llegar al museo, ya directamente en el museo empezar a apreciar toda esta maravilla que era estar viendo estos hombres y mujeres que nos han dado diferentes universos en la literatura y en la física y en la medicina y en la química, y todo esto nos ha legado un compendio de seres humanos grandiosos que nos han dado una nueva visión del mundo. A mí me gusta lo de los premios Nobel porque todo el mundo se la pasa quejándose de lo maluca que es la humanidad, y todo el mundo se la pasa parándole bolas a las maldades de la humanidad, pero entonces resulta que los premios Nobel es para los chéveres, ¿ve? Digamos, es para resaltar a aquellos que contribuyen a la especie humana con el conocimiento, abriendo las fronteras, y ese principio es chévere porque trata de reconocer a la gente que ha hecho bien para nosotros en las diferentes ramas del conocimiento. Entonces, por eso a mí me parece eso interesante y chévere, y el Premio Nobel de Literatura para nosotros nos pone en el mapa del universo, justo allí donde somos universales, en nuestra literatura, y allí en el hombre que escribió 100 años de soledad y el amor en los tiempos del cólera. Entonces esa era una de las cosas que había que mirar. Entonces uno llega al museo y al lado del museo hay una cantidad de tienditas, y en las tienditas está un caballito, y ese caballito rojo es uno de los caballitos icónicos de Suecia, el caballito de Dalecarlia, y ese caballito es un caballito de madera pintado de rojo, que cuenta la tradición que en los largos inviernos y en los tiempos fríos y en los tiempos del hambre lo tallaban en madera y lo pintaban de rojo de manera rústica y artesanal para poder darle juguetes a los niños en tiempos de profunda precariedad. Y resulta que después, con el tiempo, pasó a ser uno de los símbolos nacionales de Suecia. Entonces tenemos nuestro caballito pintado de rojo aquí en nuestro relato. Se consigue por todas partes, está por todos lados,
y al lado del museo está lleno de caballitos y también hay gnomos porque ellos tienen gnomos, acuérdese que ellos tienen casitas donde dejan comida para cuando lleguen los gnomos porque pues allá están gnomos, después cuando lleguen ya vimos que había trolls en Noruega, gnomos en Suecia y cuando lleguemos a Islandia nos vamos a encontrar con los elfos. Entonces resulta que uno llega allá y empieza a ver toda esta diferente manera de mirar el mundo. Les digo, la ciudad es completamente diferente, el aire es muy distinto y el ambiente y el espíritu es muy distinto a las otras ciudades que hemos visto, igualmente hermosas, pero es que esta es deslumbrante. O sea, si Copenhague es una cosita así, toda cuca, como una tacita, ¿sí? Es como de cuentos. Si Oslo es una ciudad bellamente enclavada en esa geografía, esto es deslumbrante, esto es de caerse. O sea, Estocolmo es impresionante. Hemos ido a estos viajes en tiempos de sol, entonces hemos conocido esos tiempos breves de luz que los acompañan a ellos, porque después eso se pone frío y se pone oscuro. Entonces en esas frías oscuridades en que Bergman filma sus películas, donde la gente cuando está desnuda tiene batas de oso gigantescas y gruesas encima, pues eso no nos alcanza a tocar por allá porque es difícil para nosotros adaptarnos a esos fríos tan impresionantes que congelan las cejas y las orejas. Entonces nos metemos en este mundo sueco y nos damos cuenta de los esplendores, de las miserias, de las decisiones, de los cambios y de la manera como ellos enfrentan su historia. La enfrentan siempre de una manera completamente diferente. Entonces, por ejemplo, en la actualidad, en la actual dinastía de la monarquía, la sucesora de la corona originalmente iba a ser un hombre, porque teniendo una mujer primogénita le habían dado la sucesión al hombre, porque era hombre. Y hace pocos años, discutieron los suecos y dijeron, oiga, eso está como machista, ¿sabe? Eso de que ella no sea la sucesora porque es mujer cuando ella era primogénita y que le toque al hombre que porque es hombre, eso no está chévere. Entonces firmaron un decreto y le quitaron la sucesión al hombre y se lo pusieron a la chica porque ella es la primogénita. Listo, sin guerra civil, sin acabar con todo, sin envenenarse la corona, o sea, todo bien, digamos, son capaces de dar saltos históricos sin mayores traumatismos. Uno de los museos que vamos a ver en Suecia, que es un historionón, es el Museo del Vasa. Y el Museo del Vasa, entre la vanidad y el futuro, el Vasa fue un barco el más tremendo, el más sensacional, el más impresionante. Era como el Titanic de la época, pero su suerte fue peor porque fue patética. Hicieron este barco tenacísimo y había un evento donde iba a llegar toda Europa, estaba la crema y nata y todo el que era tenía que estar allá. Entonces el rey les dijo que el barco tenía que ser más grande, que tenía que tener un piso más en la cubierta, pero resulta que si usted quiere que el barco tenga un piso más en la cubierta, tiene que ponerle más peso en el fondo. Pero hay que entregarlo en una determinada fecha. Entonces, pues o le ponen el peso en el fondo, pero entonces no alcanzan a entregarlo cuando toca. O le ponen el piso de arriba y lo entregan cuando toca. Entonces no le pusieron ese sedimento de peso que se necesitaba por el afán de entregarlo el día del gran evento. El día del gran evento
este Vasa descomunal, gigantesco, enorme, impresionante, poderoso, dio una vuelta enfrente al mar y se hundió, llevando a los suecos a uno de los mayores ridículos imperiales que se recuerde en la historia de los osos. Sí, que es la manera como llamamos el ridículo nosotros acá. Y resulta que, bueno, no, pues se hundió el barco. Imagínate cómo sería ese día de la inauguración viendo hundir al barco. Esto fue pues absolutamente vergonzoso y humillante. Pero la historia tiene una continuación alucinante. Entre 1958 y los 60, los suecos encontraron el Vasa, lo sacaron del mar, lo reconstruyeron en un acto faraónico. Haga de cuenta como cuando trasladaron a Busimbel de las orillas a 230 metros más arriba en Egipto para inundar esa región y hacer el lago Nasser. Así como es el traslado de Abu Simbel, que es una historia impresionante que les contaremos cuando estemos por Egipto. Así de tremendo fue sacar el Vasa del fondo del mar y reconstruirlo pieza por pieza, cuerda por cuerda, vela por vela, hasta llegar a reconstruir este gigante, este maravilloso gigante de la historia sueca. Y lo maravilloso de la historia es que gracias a la reconstrucción del Vasa, es que los suecos de ahora saben cómo fue su tiempo, su imperio y lo que vieron. La información que ese barco da sobre lo que fue el imperio sueco es como si hubiera sido construido para los seres del futuro y como si su valor hubiera sido revelar el futuro, lo que fue el pasado sueco, cosa que no hubiera podido pasar si no se hunde. Si no se hunde hubiera sido cualquier otro barco. Le han hecho un museo. ¿Cómo te cuento? Imagínate que es tan grande el barco que el museo se abre arriba para las velas, para los mástiles y la vela mayor. O sea, el museo no alcanza a hacerse hasta la parte de arriba del mástil del Vasa, porque es descomunal. Entonces se hace hasta un punto, más o menos hasta la cofa, cuando va a empezar el andamiaje bélico, ¿sí? De las velas, entonces eso se abre. Y arriba tú ves las velas que van saliendo, los mástiles, y lo es desde cuando estás navegando frente al museo. Es impresionante. Y el museo todo simplemente rodea el barco, cuenta cómo lo reconstruyeron, cómo lo sacaron del mar, cómo lo volvieron a hacer y cómo esa fue la mayor información que han tenido sobre su época de imperio para los seres del futuro. Parecía que el destino de ese barco iba a ser el futuro y no la grandeza del imperio. Y a mí estas historias me encantan porque cuando les contaba la del Titanic en Irlanda, de cómo en Irlanda del Norte habían hecho un museo al Titanic, que había sido un fracaso porque se hundió el barco, y ellos convirtieron una ciudad ensangrentada, violenta, herida, aterrada, en un paraíso turístico a partir del fracaso de un barco que se hundió, resignificando la historia y sacando de un fracaso un gran atractivo, que es un relato que se narra en la ciudad de Belfast, porque ahí está el astillero de donde salió el Titanic. Pues el Vasa es algo así. El Vasa es uno de los museos más importantes, de las cosas que toca ir a ver a Estocolmo, y él es la historia de un barco que se hundió a la media cuadra después de que lo duraron construyendo un montón de tiempo, el día que iban a descrestar al resto de las dinastías de Europa con la gran tecnología de los barcos. Entonces era diseñado para el futuro. Eran las generaciones del siglo XX en adelante las que entenderían la importancia del Vasa como relato vivo de lo que fue el mundo de los suecos durante su tiempo en que fueron imperios. Entonces todas estas cosas se las va encontrando uno en Suecia. Suecia además tiene y ha tenido una política de migraciones muy importante. Sobre todo ha tenido una política de solidaridad con los pueblos que han vivido opresiones, y en la época de Chile Suecia ofreció una gran cantidad de ayuda a todos aquellos que iban huyendo en la época de la dictadura de Pinochet y después del golpe de Estado, sobre todo en la época en que toda América del Sur, el cono sur,
vivió las más terribles dictaduras en nuestra memoria histórica. Entonces hay chilenos y chilenos y chilenos, y yo no hubiera visto tantos chilenos si no hubiera ido con uno. Uno de nuestros viajeros, Francisco Fernando, me acompañó a uno de los viajes más hermosos que pudimos haber hecho. En este viaje de Suyo Hermoso nos fuimos para la ciudad de Uppsala, y en la ciudad de Uppsala fuimos a visitar los túmulos vikingos donde se hacían los sacrificios. Es un emplazamiento vikingo enorme y queda en las afueras de la ciudad de Uppsala, ella de por sí muy interesante, y allá nos encontramos con esas huellas del pasado tan supremamente presentes, porque los vikingos, como les conté en el capítulo que hicimos sobre ellos durante el viaje, están en todas partes, en todos lados. Entonces nos los vamos a encontrar en Uppsala, allá en esos túmulos. Fue como una especie de meditación lo que hicimos para evocar el pasado de Thor, de Odín, de Freya, de Loki, y todas las historias de cómo se hacían cada tanto unos sacrificios en donde sacrificaban 9 cabras, 9 reses, 9 animales, 9 gansos y 9 guerreros que por ser sacrificados en esa peregrinación a Uppsala iban directamente a la Valhalla, y toda esa historia del mundo vikingo que en Uppsala tiene un espíritu que se puede sentir en los milenios. Y eso fue otro momento de peregrinación, llegar al punto en que hicimos esa especie de meditación para recordar a los vikingos en los túmulos, allí donde yacían las tumbas de muchos de ellos, que nos dan el testimonio vivo del paso del tiempo. Y eso pasa con Suecia, que es tan moderna como ella es, también tiene el pasado así, puesto en los túmulos vikingos. Fuimos a la ciudad de Uppsala, y la ciudad de Uppsala es donde nació Bergman, pero no era allá donde lo recordaban. Allá está el Museo de Linneo, y a Bergman lo vinimos a encontrar fue en Estocolmo, donde había un despliegue impresionante de su vida y de su obra. Y allá en Uppsala nos encontramos escenas mágicas de chicos vestidos de cuervos, con una música tremenda, y otros chicos vestidos de trajes brillantes como de superhéroes. Y les preguntamos qué pasaba, porque veíamos que los estudiantes de medicina se arrodillaban en torno a los cuervos, y era que estaba empezando el semestre en Uppsala, una universidad que es muy importante, y allí donde estaba empezando el semestre ellos hacen estas especies de encuentros mágicos para que la gente se conozca, pero se conocen a través de la magia de los cuentos. Entonces eso nomás también nos habla de un universo completamente distinto, que es el que tienen allá los suecos, y fue maravillosa esa tarde en Uppsala. Después hasta la larga noche y que nos devolvimos ya y llegamos de nuevo a Estocolmo. Y en Estocolmo uno ve un metro que es absolutamente increíble, un metro que a ratos es cavernoso, a ratos es un testimonio verdaderamente ilustrado de lo que significa el cambio climático, de lo que significan los ecosistemas, porque ellos tienen, digamos, una idea bastante clara de lo que es el tema ecológico, muy clara. Y en el metro te dan toda la información en los murales sobre lo que necesitas saber del planeta, cómo está y cómo puede llegar a estar. Eso está ahí. Está también toda la bandera gay, friendly gay, en toda Escandinavia, desde Dinamarca, toda la bandera de amistad del orgullo gay. Y a pesar de que esto pudiera parecer obvio, y a pesar de que el hecho de que en cada uno de los restaurantes, tanto en Estocolmo como lo veríamos después en Reykjavik, tiene una bandera
de orgullo gay y eso nos pudiera parecer un poco obvio, no lo es. Y no lo es porque todo lo que tiene que ver con los derechos tiene que recordarse una y otra vez. Mientras siga habiendo crímenes de odio, mientras siga habiendo discriminación, mientras siga habiendo persecución por origen, orientación sexual o cualquiera de las características de los humanos, este tipo de recuerdos, de participaciones y de bienvenidas son absolutamente importantes porque quiere decir que las personas en su diversidad tienen derechos. Eso es lo que quiere decir. Está por toda Escandinavia. Entonces, allá vamos a ver todo esto por la ciudad. Por eso le digo, es toda la ciudad la que nos está hablando de ese mundo de los derechos. Y la mano de chilenos ya son segunda y tercera generación de los que huyeron en tiempos de la dictadura. La dictadura en el Cono Sur fue tan brava que en Uruguay había un letrero que decía en el aeropuerto: el último en salir apague la luz. De 4 millones de uruguayos, 850.000 emigraron y otro tanto de chilenos y argentinos. Pues todos los chilenos llegaron a crear una comunidad en Suecia que hoy los hace omnipresentes. Y ya le digo, yo no me hubiera dado cuenta de eso si no hubiera estado con un chileno al que todos reconocían por el acento y donde todos se sentían en una fraternidad, como si fueran del mismo, digamos, paisanísimos en un universo tan lejano como Suecia. Porque Suecia es tan cosmopolita, porque le abre la puerta a todos los pueblos. No quiere decir que allá no haya xenofobia, quiere decir que lucha contra eso. ¿Sí? Quiere decir que de todas maneras su intención histórica es enmendar este tipo de barbaridades y tratar de hacer sociedades más incluyentes. No, aunque no quiere decir eso que todo sea perfecto, pero quiere decir que eso es lo que quieren hacer. Entonces uno va por un parque y se va encontrando una bola, una esfera de piedra grande, más o menos me daba a mí hasta los hombros. Esa esfera de piedra en el parque de homenaje a Raúl Wallenberg nos va a llevar a uno de los episodios más dignos y ejemplarizantes de la historia de Suecia. Raúl Wallenberg era un diplomático, un hombre de título nobiliario, de gran fortuna, un hombre que nació del lado de la fortuna de la vida. Bueno, pues a este hombre le ha dado por dedicar todos sus privilegios a salvar a los judíos que iban para los trenes para los campos de concentración y los que iban para Auschwitz. Él paraba los trenes, les entregaba pasaportes de la corona sueca y decía que esos de ahí se tenían que bajar porque estaban amparados por la corona sueca. Él llevaba un montón de pasaportes y paraba los trenes y salvaba las vidas a boca de jarro, ¿sí me entiende? O sea, uno tiene que ser muy valiente para parársele a los nazis, detener los trenes que iban para los campos de concentración y salvar el número de vidas que estuviera a su alcance, sabiendo claramente lo que les esperaba. Él es tenido como uno de los justos, ¿sí? Y entonces resulta que ahí, en esa esfera de piedra, digamos maciza, están los nombres de todas las personas que él salvó de los campos de concentración, personas que tuvieron derecho a una vida, que pudieron tener hijos y nietos, generaciones que existen, capital humano, patrimonio posible, que existe para contarlo gracias a la figura de Raúl Wallenberg. Y eso es muy importante porque cada persona que muere es una posibilidad histórica y demográfica que se acaba, que no pudimos ver, que no pudimos disfrutar. Entre toda la gente que murió en los campos de concentración, entre toda la gente que muere en las guerras o en las masacres, perdemos a todos aquellos que nos hubieran podido contar las historias, las partituras o las novelas o los descubrimientos que no veremos, que no oiremos, que no disfrutaremos porque el capital humano es irrecuperable. Eso lo sabía, el valor sagrado de la vida lo tenía claro Raúl Wallenberg. Por eso yo me estremezco frente a su monumento y a su firma, porque esa era otra de mis peregrinaciones.
a la vida de Raúl Wallenberg. Raúl Wallenberg pide permiso para atravesar un pueblo en la frontera húngara, un pueblo que ya se había rendido en el momento en que los soviéticos están entrando a Hungría, para poderlo salvar. Fue la última vez que lo vimos. Después hubo chismes de que se le encontró en Lubyanka, en la prisión de Lubyanka. Y ya para la época de la perestroika y el glasnost, cuando se sacaron al aire una gran cantidad de documentos, se supo que Raúl Wallenberg había muerto efectivamente allá en Lubyanka y que pues había pasado sus últimos años allá en esa tenebrosa prisión. Y de esa manera termina un hombre que fue uno de los héroes de la humanidad, uno de los hombres que trató de hacer del planeta un mejor lugar, aún en los momentos más oscuros y terribles. Y siempre que vivimos ciclos de oscuridad, debemos recordar el valor y la luz de Raúl Wallenberg. Esa fue otra peregrinación, creo que significa estar en Suecia. Por eso el imaginario de Suecia para mí era tan importante, porque ellos procuran ayudar a los pueblos de la tierra. Entonces, ahora, perfectos no son, ¿no? Vámonos para la oscuridad. El ministro Olof Palme fue asesinado en plena calle de Estocolmo, saliendo de cine, iba con su esposa. Le pegaron un tiro. Hasta la fecha su asesinato está empantanado en uno de los enredos geopolíticos más complicados que pueda imaginarse uno. Hay una novela que se llaman Las claves ocultas del asesinato de Olof Palme, y resulta que hay un personaje que escribió una trilogía que ustedes han escuchado que se llama Millennium. Ese personaje pasó toda su vida tras las huellas del asesinato de Olof Palme. Ahorita estamos mirando esa novela. Y resulta que este personaje muere hace poco y no logra terminar de resolver el asesinato, que está metido en toda clase de líos geopolíticos, desde las ventas de armas de los racistas del apartheid en Sudáfrica. Un montón de callos pisaba Olof Palme, un hombre socialdemócrata, que asesinaron las ultraderechas, y todavía eso está sin resolver. Entonces, ¿quién pudo matar a este hombre? ¿Por qué? Pero de todas maneras la novela nos da muchísimas luces sobre el caso del asesinato de Olof Palme, y resulta que las claves ocultas que habían quedado del autor de Milenio quedaron en una caja, y entonces Jan Stoklasa accede a los archivos y a partir de los archivos hace la novela sobre la investigación que hizo el hombre de Millennium sobre el asesinato de Olof Palme. La trilogía de Millennium es una trilogía oscura, terrible, porque es que este hombre dedicó toda su vida a luchar contra la ultraderecha sueca, y la ultraderecha sueca pues es muy miedosa. Entonces, digamos, ellos no, como les digo, esto tampoco es que ellos sean perfectos, ¿no? Y Stieg Larsson nos da una sombría semblanza de las fuerzas oscuras que hay en esta sociedad, y esa sombría semblanza nos muestra que de todas maneras se agazapan oscuridades terribles también entre ellos. Y ese punto donde fuimos con Juan de Dios, el guía maravilloso que les cuento que se sabe Escandinavia como la palma de su mano, nos introdujo en este momento en el punto del asesinato de este hombre cuya resolución del crimen está en el corazón de la geopolítica, de la oscuridad y de las fuerzas más inimaginables que uno pueda creer que haya en la sociedad sueca. Entonces, pues ellos también tienen su lado oscuro, y pues esa es una parte, y es oscuro, ¿no? O sea, quien se ve la trilogía de Millennium queda aterrado y parado de los pelos, porque el personaje de Lisa Salander muestra toda la descarnada violencia que hay alrededor de eso, y es una violencia soterrada. Entonces, digamos, no es que ellos no participen de la maldad de la naturaleza humana,
sino que tienen soluciones históricas diferentes, aún para la maldad de la naturaleza humana. ¿Sí? No es que no la hayan embarrado, los suecos, no, ya les digo, se agarraron con todo el mundo, sino que dijeron, no, pues no peleemos más y hagamos una sociedad que no se meta en las guerras y que procure ayudar a los que están intentando salir de las guerras. Por eso Noruega y Suecia mantienen una política de ayuda a los pueblos que están intentando dejar atrás los pasados de la guerra, a todos los que lo intentamos hacer y de una u otra manera pues dan las manos a los pueblos que queremos emprender una política de paz o una historia de paz. Entonces, pues eso también es parte de lo que uno se va a encontrar allá. De las cosas polémicas, de las soluciones diferentes, hay toda una discusión acerca de cómo manejaron la pandemia. Ellos consideraron que el confinamiento psicológicamente podía producir mucho daño en la psiquis de una sociedad, que la manera como se dispara la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y todas las consecuencias de un confinamiento psicológico son gravísimas y la pérdida de los derechos políticos son gravísimos. Entonces ellos consideran que la salud es integral. Entonces la salud quiere decir que la salud no es solamente un tema sanitario de contagio, sino que también hay una salud de la psiquis y que también hay un tema de los derechos políticos que en conjunto debe ser contemplados. Entonces esto es un punto delicadísimo porque ni es la idea de la economía de Bolsonaro o de Trump que es, bueno, aquí la única salud que importa es la de la economía y lo que eso cueste es un daño menor o colateral. Ni es un confinamiento estricto porque ellos consideraban que el confinamiento en sí mismo es terriblemente nocivo para la psiquis de una sociedad. Entonces los acusan de la inmunidad del rebaño, que es dejar a ver cuántos se han de morir por el contagio. Ellos sí tuvieron más muertos que el resto de Escandinavia. Y ahí es donde está el debate. Pero ellos consideraron que el confinamiento era tan peligroso como la pandemia. Entonces decidieron no hacer confinamiento. Entonces, ahorita que estamos en este momento, en estas discusiones, que no ha pasado el tiempo, que no conocemos el futuro, que hemos visto los rebrotes y los confinamientos y los reconfinamientos y sálgase y échese para adentro y sálganse y échese para adentro y tápese y no se mire, pues todavía no sabemos si era así o no era así. Sí, no sabemos si las huellas psíquicas del confinamiento nos van a enloquecer colectivamente de formas que no nos imaginamos. No sabemos si la supresión de todos los derechos políticos por el confinamiento nos lleven a dictaduras. Nada de eso sabemos. Y los suecos tampoco. Los suecos lo que pasa es que hicieron esa apuesta, esa de ahí. ¿Quiénes tendrán la razón? Lo dirá el futuro, lo dirá la historia, no lo podemos decir nosotros ahorita, no podemos juzgar las políticas porque no sabemos cuál es la verdad, ¿no? Eso si alguien supiera cuál es la verdad, es que lo que pasaba era eso, nada, no tengo ni idea. Entonces solo sabemos que los suecos decidieron otra cosa. El tiempo dirá en el futuro qué sentido tiene o cómo fue la cosa, o si el tema de la salud mental que ellos consideraron prioritario era en realidad uno de los factores más claves a tener en cuenta en las épocas en que hemos pasado tiempos de ciencia ficción, pero como lo que estamos viviendo es tan raro y tan anómalo y tan poco entendible en nuestra vida actual, después de que nos creíamos al otro lado de todas estas calamidades que habían arrasado a la humanidad en la antigüedad. Entonces, pues la verdad no sabemos decir con qué criterio juzgamos una cosa o la otra. Pero yo les cuento porque estamos hablando de Suecia. Ahora, en esa época, pues esto hace 2 años, no pasaba nada de esto. Todo el mundo estaba en las calles y en los cafecitos. Nadie se iba a imaginar que la ciencia ficción iba a caer de cuajo sobre nosotros como una novela bizarra y nos iba a llevar a estas situaciones tan supremamente extrañas. Entonces estamos hablando de días soleados, de un país en las aguas,
y un país en los hielos, donde tratan de entender el espíritu humano de otra manera y lo hacen en la literatura y lo hacen en el cine, lo hacen en la política y lo hacen en la vida cotidiana y lo hacen en los estados benefactores, que han sido uno de los, digamos, de los pilares de la construcción de las sociedades suecas, entonces donde la educación es un derecho, donde la salud es un derecho y donde la vida es un derecho y donde se cumplen los postulados de la idea de lo que es una democracia en el sentido más sano de la palabra. Eso va para los tres, para Suecia, Noruega, Dinamarca. Finlandia, que no es parte de ese parche, en cambio también hace todo esto, ya la veremos. E Islandia, donde regresaremos a Escandinavia para terminar nuestro viaje, participa de toda esta comunidad y todos estos aprendizajes históricos escandinavos que son tan particulares. Estas son algunas de las cosas que nos han pasado en Suecia. En Suecia también hay black metal. El cantante de Mannheim era sueco. Nos contaron los de la comunidad también que dentro, es que la gente nos chismosea de todo, entonces vean y nos chismosean y nos dicen, no, pues es que los suecos también son importantes en el black metal y los otros son los del death metal, y hay festivales de metal en el mundo, y entonces cada uno nos escribe y nos cuenta. Otros nos dicen, no, pues que no han hablado lo suficiente de los inuit y de los sami. Entonces, no, pues que no hemos llegado todavía a Finlandia. Y así nos van contando historias de las impresiones de sus viajes, de lo que oyen, y esas historias las agradecemos y nos enriquecen porque nos hacen entender algo del sentir de lo que les contamos. Entonces, para mí personalmente el viaje a Suecia significó una manera de caminar por las calles de los estados de derecho que tenía en mi imaginación, y significó caminar por esta ciudad deslumbrante. Esta mañana, cuando todavía no había abierto el comercio, esa tienda de Tintín enorme, allá que las tiendas no son grandes, esas historias hermosas de ellos, esos inventos de ellos, IKEA, que es sueco, ellos tienen una cantidad de maneras de entender el mundo, de entender el confort. Ellos son unos diseñadores durísimos y sin embargo no son ostentosos. Entonces su diseño es hermoso, es profundamente estético, pero de ninguna manera es ostentoso porque hay una serena austeridad, incluso en los niveles de vida tan impresionantes que tienen ellos. Porque tienen unos niveles de vida de dar alaridos, pero tienen una manera serena, digamos, de llevar a cabo incluso su riqueza, con esa cantidad de diseño, un gusto exquisito. Las ventanas de las vidrieras son impresionantes, todos los institutos que ellos tienen para estudiar el mundo, todas las maneras como ellos intentan apoyar, las diferentes formas en que los pueblos intentan buscar salidas en la historia. Eso es una característica que siempre han tenido, y por las políticas de migración tienen muchísimos pueblos de todas las diversidades, lo que hace que el aire cosmopolita de toda la cantidad de pueblos que se ven caminando por las calles enriquezca con su diversidad el paisaje de esta ciudad deslumbrante que es Estocolmo. Y al otro día por la mañana temprano vamos a coger un ferry y vamos a atravesar el Golfo de Finlandia rumbo a Helsinki, y ahí estaremos en un país completamente diferente. Finlandia, ella no es escandinava, ella no tiene una lengua escandinava, ella tiene una lengua de un origen diferente al thai finés, pero participa de todos estos aprendizajes históricos, tiene lo suyo, su propia cultura, sus propios arquitectos. Entonces, atravesando el mar de estos pueblos llenos de lagos y llenos de mares y llenos de bahías, y estos pueblos que flotan sobre el agua en estos casquitos de hielo, ellos nunca pueden ser muchos porque no da tampoco esa superficie para aguantar cantidades de población. Vamos a irnos para Finlandia y ahí continuaremos nuestro viaje, después del cual iremos a Islandia, y de esa manera terminaremos nuestro recorrido por Escandinavia. Aquí los dejo en Suecia antes de coger el barco temprano y mirar por la ventana esa maravilla de las aguas que nos van acercando hacia la estación Finlandia, como hubiera dicho Lenin en los tiempos de la revolución bolchevique, pero hoy Finlandia es un país independiente. Ya contaremos sus historias con respecto a lo que significa haber sido un sánduche entre Suecia y Rusia.
entre dos imperios que de una y otra manera la han invadido muchas veces o la han intentado invadir. Entonces aquí les dejo a Suecia. Y Suecia, para mí, lo que le digo, es el comienzo de los viajes, porque ahí nos conocimos con Juliana. Es el comienzo de las peregrinaciones, porque era lo que más claramente tenía yo en mi imaginario de por qué quería ir a Escandinavia. Acuérdense que cada uno de los viajes es un sueño, y cada uno de los sueños es una peregrinación, y cada una de las peregrinaciones es un encuentro con aquello que el alma ya conocía y quiere llegar a caminar. Viajar es caminar el alma, es encontrarse en la mirada lo que se ha visto con los ojos de la imaginación. Y eso fue lo que me pasó a mí en Suecia. Entonces, desde los espacios de los túmulos vikingos de Uppsala, de las grandes peregrinaciones a los sacrificios, del Vasa hundido en el pasado para ilustrar el futuro de los seres que habrían de entender su tiempo a partir de esa reconstrucción, de las políticas de tratar de entender la humanidad como algo fraterno que se realice a través de acuerdos, de los premios Nobel de literatura, de física, de matemáticas, de los caballitos de palos rojos, de la deslumbrante Estocolmo, de la inteligencia política y emocional de pueblos que aprendieron que la mejor lección que hayan aprendido de las guerras era no volverse a meterse en ellas, porque la paz era lo que les permitía seguir construyéndose como pueblos, y desde cómo le han enseñado eso al mundo, en esos fríos y en esas aguas, en el filo del círculo polar ártico, con esa arte impresionante, y desde las películas de Bergman en la narración Diana Uribe. Y para ustedes feliz día, cualquiera que ese día sea. Quiero recordarles que en la página dianauribe.fm pueden encontrar las notas y la playlist de las canciones que mencionamos durante el episodio, para que la escuchen, para que la disfruten, para que se la oden. Este podcast fue posible gracias al equipo de la Casa de la Historia: Diana Suárez, Milena Beltrán, Daniel Moreno Franco. Fue grabado en Los Gatos Estudio, editado y musicalizado por Eduardo Corredor Fonseca de Rueda Sonido, y siempre con la ayuda fuerte y poderosa de Santiago Espinosa Uribe y Laura Rojas Aponte del podcast Cosas de Internet.